Hola, ¿qué tal? Una amiga mía querida y que además es muy buena lectora y a la que le gustan muchísimo los detalles de todas las cosas, me pidió que de alguna manera contara cosas sobre mis libros, cómo los escribo, cómo los publico, cómo elijo los temas. No sé si esto puede interesar a alguien, pero bueno, en principio voy a contar alguna cosa de algunos de mis libros por si alguien tiene curiosidad. Yo he publicado bastantes, pero yo he escrito literatura de humor desde muy jovencito, pero no la conseguía publicar. De hecho, durante bastantes años, durante 24 años concretamente, yo estuve publicando ensayos serios sobre filosofía, sobre mitología hindú, sobre literatura española, pero mis libros de ficción, que yo los iba escribiendo y se iban acumulando, pues no me los aceptaban en las editoriales, hasta que un editor con gran visión, quiero pensar, Abelardo Linares, que además es un magnífico poeta y es el director de la editorial Renacimiento, pues gustó de mi libro, me dijo que lo iba a publicar en una colección que se llama Los Humoristas y que estaba encabezada, el primer número de la colección era un libro que yo admiro muchísimo, que es Las 1000 peores poesías de la lengua castellana, de Jorge Llopis, que es realmente una parodia divertidísima de la literatura poética. Y entonces el libro que salió, que es este que veis aquí, Historia estúpida de la literatura, pues fue el que me lanzó de alguna manera al mundo del humor. Realmente tuve suerte porque tuve muy buenas críticas, el libro gustó mucho y me abrió las puertas a otras editoriales. Ya desde entonces he seguido publicando mis cosas de humor sin mayor problema. Es un libro muy curioso del que voy a hablaros. Es una recopilación, diríamos, de 30 escritos sobre literatura, y en donde básicamente pues, se hace una burla, una parodia del academicismo, de los artículos críticos, eruditos, en donde se hacen refritos de obras de muy variados autores, y quiero pensar que es un libro divertido. Ya directamente me inventé una personalidad, no exactamente. Lo que hice fue presentarme como un demoledor de la literatura, ¿no? Como un enfant terrible. Y en la sinopsis del libro, y sobre todo en la contraportada y en la solapa, donde se habla un poco del autor, pues escribí lo siguiente, para que veáis. Fulanito, etcétera, etcétera, o sea, yo, ha publicado más de 2 centenares de ensayos literarios, históricos y filosóficos, y ha acabado hasta la coronilla de tanta erudición y tanta mandanga. Por ello se ha liado la manta a la cabeza y decidido que si la literatura tiene como propósito divertir a la gente, pues tiene que empezar por divertirle a él. Así es que se propone hacer del humor su única patria y reírse del conocimiento sobre autores, libros y movimientos que ha ido acumulando durante toda su vida y que se ha dado cuenta al final de que no sirve absolutamente para nada. En este libro se erige en denunciante de tópicos, destructor de mitos, azote de críticos y desmitificador de bodrios literarios, y jura no volver a aburrir a nadie con escritos pulúmbeos como hacía hasta ahora. Yo he intentado mantenerme fiel a esta especie como de manifiesto mío estético personalísimo. He intentado hacer una literatura divertida, quiero pensar que hasta cierto punto lo he conseguido, por lo menos muchos de mis lectores me dicen eso, que se divierten con mis libros, y eso me hace plenamente feliz. ¿Qué más tendría que decir sobre este libro? Este libro me sirvió para decidir qué publicar y qué no publicar. Porque el libro, son, ya digo, 30 capítulos, 30 escritos inconexos. Yo pensé, pues por cálculo de probabilidades, habrá 5 geniales, 5 malísimos, y los otros 20 pues serán normalitos, serán mediocres, ni muy buenos ni muy malos. Pero luego, cuando salieron las críticas del libro, elogiosas, ningún crítico se puso de acuerdo. Unos decían, lo que más me ha gustado es esto, otros decían, lo que más me ha gustado es lo otro. Vamos a ver, cada uno tenía un gusto diferente, nadie pudo decir cuál era la parte buena del libro y cuál era la parte mala. ¿Y qué me ha enseñado esto a mí? Pues me ha enseñado que la literatura es subjetiva, que los criterios de calidad varían de persona a persona, y que mi criterio pues puede ser uno y no coincidir evidentemente con el del lector. Entonces, si yo escribo un escrito, valga la redundancia, que me parece muy bueno, aunque piense que no va a gustar al público por sus características, y a mí me parece muy bueno, pues lo quiero publicar a toda costa, porque es muy bueno,
según mi punto de vista. Pero si yo escribo algo mediocre, si yo escribo algo malo, yo lo intento mejorar, si no puedo hacerlo mejor, sino que se queda como está, no lo desecho, no lo tiro a la basura, no lo guardo en un cajón, porque a lo mejor ese que yo considero el peor es el que más gusta a la gente, a lo mejor es el mejor, y el criterio de los lectores no coincide con el mío. Con lo cual yo publico absolutamente todo. Intento hacerlo lo mejor posible, pero una vez hecho, lo publico todo, no tengo en este momento nada por ahí que no esté en una colección o en otra, en una recopilación u otra. ¿Qué más cosas tendría que decir? Bueno, otra vez lo digo, las gracias a Abelardo Linares, que confió en mí cuando otros no lo hicieron, a su hija Cristina, que llevan excelentemente esta editorial, publican cosas interesantísimas, libros que no encuentras en otra parte, y esta colección, ya digo, Los humoristas, en donde ya he publicado yo otros títulos, por ejemplo, Español para andar por casa, de él hablaré en algún momento, El arte de hacer de todo, que es una parodia de los libros de autoayuda, Canallas y mangurrinos, y Cómo ser culto en 10 días, que es un libro muy útil para mucha gente. Aparte de estos títulos, pues hay otras obras de Llopis, como La rebelión de las musas, o alguna también de Jardiel, de mi abuelo Jardiel Poncela. El título, que a mí me pareció muy simpático en su momento, al final fue un error, porque realmente no es una historia de la literatura, es una parodia de la teoría de la literatura. Y además, después de publicar este libro, he publicado una colección de historias cómicas. Historia cómica de la ciencia, historia cómica del arte, historia cómica del cine, historia cómica de la literatura universal, y entonces, a ver, los títulos se confunden, y la gente dice, ¿el libro este cuál es? Este, el de Enrique Gallo, pero historia cómica, historia estúpida, sí, es uno de risa, pero... y entonces, pues, este libro está condenado a ser confundido con otro, o el otro a ser confundido con este. Me dio satisfacción porque, aunque hubo escritos que elaboré un poco antes de mandar el manuscrito a las editoriales, incluí en su momento, porque se me ha olvidado decir que este libro apareció en el año 2014, he incluido escritos que yo había escrito a los 18, a los 20 años. Por ejemplo, una pretendida, una apócrifa forma de análisis del tema del bacalao en la literatura española, cómo hablan del bacalao Gonzalo de Berceo, Santa Teresa de Jesús o Cervantes también, evidentemente todo con textos apócrifos. He incluido aquí una forma mía propia que consiste en contar en verso cosas que estaban en prosa, lo he hecho incluso con obras de cine. También hay algunos escritos para enseñarte a escribir, que son burla de lo que se hace en estos talleres de escritura tan simpáticos que existen por ahí, y luego pues textos medievales en un castellano antiguo inventado, historias reescritas como la de Romeo y Julieta, o Cyrano de Bergerac, o El condenado por desconfiado de Tirso de Molina, realmente me parece un libro muy curioso, con cosas realmente distintas. Aquí he incluido géneros o subgéneros de mi invención, como es escribir en una lengua culta trastocando todas las desinencias de las palabras, de manera que se entienden con dificultad, pero quedan muy graciosas, y he analizado textos siempre en clave de humor. Como digo, ha sido un libro que me ha proporcionado muchas alegrías, que sigue por ahí danzando, que se vende bastante bien y que a la gente realmente le gusta. Historia estúpida de la literatura. No sé qué más deciros, si lo encontráis por ahí, echadle un vistazo, no lo compréis si al abrirlo no os gusta. Y si lo compráis y no os gusta, devolvedlo, porque yo soy el único autor en el mundo que ofrece garantía de sus productos. Si después de leerlo no os divierte, lo traéis, vais a la editorial, a la librería, me escribís a mí directamente y os devuelvo el dinero. Eso es una cosa que garantizo. Siempre lo digo, todavía no me ha hecho falta. Quiero creer que los compradores no es que sean tímidos y les dé vergüenza reclamar, sino que han quedado contentos con el producto.